El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento vio la Yararacuazú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Estamos acá en Dos Lectores, en el Carmen, con Diego Suárez, y vamos a hablar de un escritor que, bueno, en alguna u otra etapa de la vida lo hemos conocido y lo hemos recorrido. Horacio Quiroga. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. A las corridas, porque les cuento que, bueno, Diego estaba tomando examen, así que para grabar hizo un parate en sus actividades para poder estar con nosotros, así que doblemente agradecido. Por favor, agradecido soy yo. Decime, Diego, ¿qué te pasa? ¿Vos sos de Misiones? ¿Estudiaste en Misiones? Soy misionero, nací en Posadas en el año 79 y la verdad que, bueno, hablar de Horacio Quiroga es volver a un primer amor. Claro. Porque es justamente una de las entradas, una de las más usuales inclusive, por ese enclave que tiene específicamente en lo misionero, en el cual ya en las escuelas uno de los primeros autores que se abordan es justamente Horacio Quiroga. ¿Y estuviste dando un curso hace poco? El año pasado estuvimos en la carrera de Lengua y Literatura de la UADER. Yo soy jefe de trabajos prácticos ahí, junto con la titular, que es María Inés Laboranti. Ajá. Estuvimos trabajando específicamente los cuentos de la selva de Quiroga por haberse conmemorado los 100 años de su publicación. ¿Qué te pasa con Quiroga? Contanos un poco que este escritor que, viste que es como un lugar común, Quiroga. Vos hablas de literatura argentina, a pesar de que él no nació en Argentina, él nace en Salta, es salteño, Uruguay. pero no salteño, claro, argentino. Ajá. Es verdad, es como que es el lugar común. ¿Qué cuento te leían de chico? Y los cuentos de Quiroga. ¿Viste? Es como esos autores que todos conocen, que es como la base de la formación literaria de cualquier lector. Y como que a mí se me hace con Quiroga que se dan por sentadas muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tema ese de que, primero que tiene que ser el único conocido. Después el tema de la truculencia, el enfrentarse el hombre desnudo, desprovisto de cualquier arma a la naturaleza. Es el único pivote que tenemos en nuestra narrativa argentina. Yo creo que Quiroga es el único, ¿no?, que plantea esto. Es un excéntrico, sí, Ajá. Es cierto. Inclusive Emilio Rodríguez Monegal le pone el mote de el desterrado. O sea, él es un desterrado de todo el sistema literario rioplatense en general, como para tener en cuenta también Uruguay, ¿no? Es un caso particular, es alguien fuera de serie en ese sentido. Pero yo creo que sobre todo, en nuestro caso, de por qué nos acercamos tan tempranamente a Quiroga y por qué es un referente ineludible, me parece que es porque él ya gozó de una popularidad también desacostumbrada dentro de la literatura. Él, en primer lugar, antes de que sus cuentos salgan en libro, él ya los había publicado en revistas, y revistas ni más ni menos como Caras y Caretas. Entonces eso de alguna manera refuerza no solamente esta idea de popularidad, sino también de la profesión. Él era un escritor profesional. Claro. Era un escritor de un libro de cuentos por año, de una selección, porque además eran antologías de los cuentos que él ya había publicado. Y de hecho el cuento que nos convoca hoy, que es A la deriva, es un cuento de que ya hacía 5 años que había sido publicado en Caras y Caretas, y después él lo incorpora a la colección, que también es un tomo bisagra, que son estos cuentos de amor, de locura y de muerte, ¿no? No es el primer cuento de monte, como se lo llama. La Insolación, tengo entendido que es el primer cuento de monte, pero entre La Insolación y A la deriva hay 39 cuentos de por medio, en el cual consiguió un efecto en A la deriva en particular que no lo había conseguido anteriormente, y que por eso
podríamos pensar que es un ineludible, un insoslayable dentro de la cuentística, no solo argentina y rioplatense, sino mundial. Mundial. Hay antologías publicadas en distintos lugares del mundo y en distintas lenguas, y Quiroga sigue dándonos para leer, ¿no? Yo recuerdo, bueno, a la deriva, por supuesto, ¿no? Yo creo que a la deriva gana por la brevedad. Me parece que a la deriva logra condensar una agonía. Hay más cosas que la brevedad en ese cuento, claro, pero sí, puede ser. Pero es lo que es fotografiar una agonía en ese cuento. Una agonía. Agonía, ajá. Exacto. Que eso lo hace en otras, en El hombre muerto, por ejemplo. En El hombre muerto. Que pareciera que es un remixado de ¿no? Es como una reversión, pero sí, en particular en A la deriva hay un ejercicio del oficio de narración, el oficio del narrador, que se destaca particularmente. Esta narración, diríamos nosotros ahora, en tiempo real. Claro. Nosotros vamos, como vos bien decías, acompañando esa agonía desde el preciso instante en que lo muerde la víbora en adelante, hasta que muere. Estamos acompañando ese tiempo de la lectura, es el tiempo de esa agonía. Ahí lo interesante es cómo entra, me parece a mí, porque cuando hablamos de los cuentos de monte, lo primero a lo que nos remitiríamos es al entorno, al paisaje, etc. Pero sin embargo, Quiroga no es costumbrista. A él lo que en particular le interesa es esa problemática de lo que algunos críticos denominaban en él la temática de la vida intensa, sobre todo cuando la vida es siempre una lucha contra ciertas circunstancias. En el caso de él, que él mismo lo vivenció al haberse trasladado a San Ignacio en condiciones directamente de un pionero, no había nada ahí, y a partir de esa nada empezar a construir todo lo que construyó, ¿no? Con todo lo que le costó también, ¿no? Emocional y sobre todo vitalmente. Vitalmente, sí. Todo eso implicó también una hazaña que de alguna manera este hombre de acción que era él también se proyecta de alguna manera en su narrativa. Y en el cuento del que estamos hablando se conjugan todos esos elementos, por eso ahí está ese potencial, porque es a la vez, es cierto que incluso esta truculencia tal vez sea una herencia o algo, un resabio del modernismo, de este modernismo más decadentista. Él en sus años mozos era un dandy, o sea, era alguien que de la elegancia gratuita o algo así, lo definía alguien por ahí al dandismo, ¿no? Que después, por haber acompañado a Leopoldo Lugones en esta excursión. Porque él, en primer momento, cuando él se enamora, digamos, de esa zona, él va como fotógrafo de Lugones. Exactamente. Para hacer el registro de lo que después va a formar parte de su estudio de las misiones jesuíticas. De las misiones jesuíticas. Entonces, a partir de ahí, podríamos imaginar que hace conexión entre lo que era su ideal de hombre de acción y el entorno. Porque además tenemos que pensar que con todas las dificultades de la época tuvo además que sostener su actividad profesional. Su actividad profesional. Ahora vamos a ir a un corte. Vamos a seguir conversando con Diego porque es un encanto de persona. Después del corte vamos a seguir charlando de esto. El tema de el hombre. En Lugones se mezcla la problemática del hombre ciudadano del mundo, el hombre que sabe varias profesiones, que en una misma obra se imbrica el fotógrafo, el director de cine, porque A la deriva tiene mucho de película, mucho de narración filmada. Lo mismo pasa con El almohadón de pluma, o incluso del investigador de ciencias
médicas, cuando él habla, por ejemplo, en La gallina degollada, habla de las patologías de los hijos del matrimonio Mazzini-Ferraz, cuando habla del proceso de evolución del veneno o del proceso de ese bicho que le chupa la sangre a la protagonista del Almohadón, o de la meningitis, en La meningitis y su sombra. Es decir, en él se mezcla, no es quizás un modernista al estilo Darío, en donde él es un Darío que es habitante del mundo, que es señor en todos los salones y que es destacado en todos los salones, sino que es la otra mirada del hombre conocedor de ciencias, el hombre que maneja varios temas y todos científicos. El hombre práctico, ¿no? También podríamos sintetizar, ¿no? Sí. Alguien que conoce. Porque además el saber hacer, en particular en Quiroga y en sus personajes, es un saber sobrevivir. Bien. Y para sobrevivir se hace necesaria una serie de conocimientos que están vinculados sobre todo con la detección de esos síntomas de la muerte o del peligro inminente, que en él están muy presentes. Vamos al corte y seguimos en programa. Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Seguimos en programa. Vos trajiste algo de Alfonsina, ¿no? De Alfonsina Storni, que escribió por motivo del fallecimiento de Horacio Quiroga, este poema que se titula justamente A Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. ¿Qué generación, bueno, en ese momento, ¿no? En la vida en la literatura argentina, muy cerca se producen varias muertes, ¿no? Quiroga tuvo una vida en lo personal, incluso bueno, en su obra es sombría, no sé hasta qué punto, porque hay un momento dado en donde uno lo lee y bueno, encuentra toda esa truculencia y eso terrible en la narrativa de Quiroga, pero en algún momento hay luces. Es como que no es una obra, una cerrazón, un pasillo oscuro que conduce hacia un final incierto, sino que hay momentos, hay chispazos en donde hay mucha esperanza, donde hay mucha luz, ¿no? Hay claroscuros. Sí. Hay claroscuros. En Quiroga sí. Inclusive el último cuento, que ahora no recuerdo cómo se titula, de Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, termina en una escena en la cual el escritor está siendo custodiado por su amada, ¿no? Y es prácticamente esa custodia la que le da sentido a todo el acto de escritura, ¿no? Está esa ternura que inclusive es una ternura bastante particular porque viene de un hombre particular, pero ya también en los cuentos de la selva para niños aparece este interés casi didáctico, ¿no? del escritor, que además siente un compromiso con la enseñanza de ciertos valores o de ciertos ejemplos. No tienen moraleja, pero hay algo implícito ahí en eso, que tampoco se aleja mucho de lo que decíamos antes, de este interés por los temas de interés general, ¿no? Como la muerte o los efectos de ciertas enfermedades o de ciertos venenos. Todo eso también parecería que tiene casi un fin didáctico de enseñar al gran público masivo cuáles son algunos casos particulares, ¿no? Y el tema, bueno, uno de los ejemplos es el cine. Vos contabas recién
En el caso del cine, específicamente, él fue crítico de cine mudo muchísimos años hasta que se introdujo al mercado el cine sonoro y él lo abandonó, ¿no? Igualmente, este diálogo, que como vemos es sumamente polifónico, no solamente se trata de este fuerte anclaje en lo autobiográfico que podríamos buscar o entrever en su obra, sino que también están esas distintas experiencias y esos distintos lenguajes de un hombre de principios del siglo XX que empieza a tomar distintos elementos. Hay algunos personajes como el del solitario, no solitario por ser solo, sino que es el solitario, es esa joya, ¿no?, que hace ese orfebre, que tiene muchísimos elementos del cine mudo, ese exotismo muchas veces visual que hay respecto a las texturas de ciertas telas o ciertos rasgos que parecen casi del expresionismo alemán. Hay mucho de eso, de ese otro lenguaje que es el cinematográfico en la literatura de él. Yo recuerdo A la deriva, esa escena, ese pasaje del cuento A la deriva, para no desviarnos del texto de hoy, donde describe el río, donde está el personaje malherido, ¿no?, que toma las aguas en una canoa, y esa descripción del atardecer es tan poética y a la vez tan como la aceleración de un texto que, si bien la historia es muy corta, porque la historia de A la deriva es muy breve, un hombre que lo pica una víbora y se muere, esa descripción de ese encajonamiento que forma el río, ese cajón que forma el río entre la corriente y los árboles, la vegetación a los costados, y el atardecer, es como que sosiega la narración, la frena en un parate muy poético y muy bello, paralelo con esa situación de duerme vela de la persona que está enferma y por morir, ¿no? Sí. Esa es una... Nos desvía la mirada, sí, ¿no? Nosotros veníamos todo el tiempo mirando a este hombre herido y de repente nos desvía la mirada de eso que ya se da por perdido. Igualmente... Es como un quiebre entre, digamos, la acción del envenenamiento, la fiebre de la enfermedad y después el delirio, porque acto seguido a esa descripción del río corriendo, el personaje evoca a Mr. Douglas, evoca tal y tal, o sea, acá hay como esa confusión de tiempos y de momentos, ¿no?, que ya es el delirio final hacia el ceso de respirar, ¿no? Sí. Hay seguramente, porque todo pareciera indicar que no hay nada casual en el caso de Quiroga, que no hay, si bien hay algunos rasgos poéticos, algunos rasgos metafóricos, unas imágenes muy potentes, ninguna de esas está desbordada, sino que hay una suerte de contención que tiene mucho que ver con esto de que él, habíamos dicho que se consideraba inclusive a sí mismo como un profesional. Tenemos el decálogo del perfecto cuentista, tenemos los trucs o tracks, no sé cómo se diría, trucs estaba escrito así, castellanizado, del perfecto cuentista y así sucesivamente. Él era alguien que estaba sumamente consciente de las operaciones que estaba realizando dentro de su oficio y además de querer compartirlo también como alguien experimentado que, por supuesto, de todos los cuentistas le valió, sobre todo de Borges, le valieron muchísimas críticas, porque ¿quién es este señor que se considera un profesional del cuento? A Carver Borges fue terriblemente crítico. Bueno, pero Borges era crítico con todo el mundo. A Carver mismo le hubiera puesto los pelos de punta, ¿sí?, porque era alguien que decía nada de trucos. Claro. En cambio, este señor es un prestidigitador de la narración, sabe todos los trucos. Sí. Y seguramente pudo mantener, inclusive el que se considera su libro mejor logrado es Los Desterrados, de alrededor del 26, o sea, hay mucha distancia aún hasta esta especie de cristalización de su estilo. Por eso también la importancia de este cuento. Este cuento ya adelanta, ya nos anticipa todo lo positivo que va a venir de la mano de esa mirada
de Quiroga sobre el hombre, sobre la vida de acción, sobre la tensión entre ciencia y conocimiento, muerte, naturaleza. Todo eso es lo que conforma su universo, afortunadamente total limpio de cualquier tipo de costumbrismo. Él no es un efectista en ese sentido, ¿no? A él lo que le interesa es ir a las acciones y que las acciones hablen por sí mismas. Hacemos un brevísimo corte y seguimos en programa. Coronavirus. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente el sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Qué estás escribiendo ahora, Diego? Estoy preparando un conjunto de poemas que ya de alguna manera hay un adelanto en esta publicación por Ediciones Arroyo, que son 3 poemas que forman parte de ese conjunto y que por eso mismo, en un gesto bastante anacrónico, le pusimos simple, como venían los simples del long play. Entonces en ese simple se van a encontrar 3 poemas que son adelantos del poemario que va a venir después, del cual forman parte. Ajá. ¿Cuándo estaría más o menos? No sabemos. Todavía no lo sé, todavía no estoy seguro porque es un poemario y hoy en día la publicación requiere de unos cuidados, ¿no? Por lo menos para mí, respecto sobre todo a la identidad. Hay algo que por suerte pude realizar, que es esta idea de mantener el concepto temático, el concepto de la identidad, por decir así, del conjunto de poemas en relación con la edición. Entonces, haber publicado específicamente determinado poemario en determinadas editoriales es ya un gesto conceptual en ese sentido. Entonces, hasta ahora no tengo visualizada la identidad material del conjunto que estoy haciendo, así que estoy feliz con ese simple, porque esos 3 poemas están pensados para que salgan en ese formato, con esas características artesanales y con esa vinculación con la materialidad que le da Pipi Bosch. Sí, son preciosas, las ediciones de Arroyo valen la pena. Y lo mismo me pasó con La Gota, lo mismo me pasó con Serapis, o sea, cada libro mío lo pensé inclusive como una identidad de objeto, así que estoy en eso, estoy en la búsqueda de cómo se va a materializar eso. ¿Volvés a Quiroga? ¿Te engancha? ¿O es como que no lo toco más porque es un maestro? No, sí, ¿volvés? Sí, es como escuchar los Beatles. Ajá. Volvés. Ajá. Y ese rato te da, a mí por lo menos me conecta con un placer que ya te digo, me conecta además con una serie de cuestiones emotivas que van más allá incluso del libro. Claro. Lean Quiroga, no la van a pasar mal, relean Quiroga, hay gente que lo conoce de nombre nomás. Disfruten Los Desterrados, que es un librazo. Cuentos de amor, de locura y de muerte, que es un hermosísimo texto. Y lean a Diego Suárez, que escribe bien, que escribe muy bien y es un encanto de persona. Gracias por estar en Dos Lectores. Muchísimas gracias, es un placer. Nos vemos la semana que viene.